y pues son las 9:30, nos acompaña un solo gerente y un solo presidente de junta, entiendo, que es de la empresa Amsanar. Sin embargo, vamos a empezar, y por la transparencia, luego de un año de firmado, mi compañero Germán Pereira de Social les va a explicar y les va a mostrar datos concretos de qué fue lo que se hizo y cómo es el primer ranking parcial con corte a agosto. Y finalmente, una propuesta que tenemos del Comité Técnico Nacional. Creo que siguiente, vamos. En primera medida, como objetivos del Acuerdo por la Transparencia que buscábamos con la firma del mismo 9 de julio del año pasado y luego de un año de desarrollo, ejecución e implementación del mismo, buscamos 3 objetivos que la idea es llegar a cumplirlos en un 100% y tratar de implementar ciertas acciones y ciertas medidas con el propósito de llegar a cumplirlos correctamente. El primer objetivo es el fortalecimiento del control social y ciudadano. Si escucharon ayer, la directora del programa presidencial decía que de los procesos que debemos seguir es los procesos de control social, que sea un control social efectivo y real, y adicionalmente les destacaba la naturaleza de las empresas solidarias de salud como empresas comunitarias y como empresas de base, de las cuales los dueños son los mismos asociados y son personas usuarios del régimen subsidiado de salud. En esa medida, la idea es fortalecer el control social con esa base social, aprovechar esa inmensa base social que ustedes tienen y, lógicamente, abrir otros espacios para poder hacer efectivo el control social en el mismo. El segundo objetivo que buscamos con la suscripción y el desarrollo del Acuerdo por la Transparencia es el mejoramiento de la gestión interna de las empresas solidarias de salud. Yo lo entiendo como buen gobierno corporativo, que es una de las implementaciones y una de las medidas que se está usando en el mundo empresarial moderno, y es buscar procesos que sean transparentes al interior de las organizaciones, procesos que mejoren esa gestión interna y que busquen que la información esté disponible, oportuna y lógicamente completamente. Y finalmente, que es el tema que creo que le interesa a mi compañero Germán de sobremanera, es el fortalecimiento del modelo de economía solidaria. Yo no voy a entrar mucho en el tema, creo que Germán les va a explicar un poco más como ese objetivo si Germán me ayuda con el tema, porque pues en su momento, lógicamente, porque me da terror como usurparle las funciones y quedarle además como un gurú, perdón la expresión. Siguiente. Buscando desarrollar esos 3 objetivos con la suscripción y el desarrollo del mismo acuerdo, en el taller que se hizo en Bogotá, que nos acompañaron la mayoría de las personas que están presentes, agrupamos el acuerdo con base en 4 ejes temáticos y adicionalmente por cada eje temático se van a desarrollar ciertas prácticas que luego de un año yo creo que las primeras que hicieron fueron un poco como enunciativos, pero prácticas que a medida que vayamos desarrollando son prácticas que tenemos que ir mejorando, pienso yo, después de un año de suscripción y después de un año de desarrollo, la idea es ir elevando los niveles para poder tener un acuerdo que llegue a cabalidad y al 100% de los objetivos propuestos. Los ejes temáticos en los cuales se reunieron esas prácticas fue el primero, un contacto con el ente territorial, es decir, ese contacto que tienen las empresas solidarias de salud con los alcaldes, con los secretarios de salud de los diferentes entes territoriales. Ahí hay unas ciertas prácticas que no dependen totalmente de las empresas solidarias, pero que sí son prácticas que si las empresas solidarias de salud ponen su granito de arena, pueden ayudar a que el sistema obviamente fluya mucho mejor y sea mucho más transparente. El otro eje temático, que es el contacto con el prestador, es otro tema que, al igual que el anterior, no es un tema que dependa exclusivamente de las empresas solidarias de salud, pero que ellas también tienen que estar como pendientes de las auditorías que se hagan a las IPS, tienen que estar pendientes de la calidad principalmente. Que el servicio de salud se preste con calidad, eso es básicamente lo que yo creo que es lo que hay que buscar con ese eje. El tercer eje es el de la corresponsabilidad y participación social, el cual busca desarrollar lógicamente el objetivo que hablábamos de participación ciudadana, y es básicamente aprovechar esa base social que tienen las empresas solidarias de salud y que personalmente creo, y espero no estar muy alejado, que es lo que hace las diferencias de las empresas solidarias de salud con las demás ARS que están dentro del sistema de seguridad social en salud. Y finalmente, como le reitero, el modelo de economía solidaria, que además les va, creo que, a ahondar un poco más sin ayuda con el tema más adelante en su momento. Luego, yo quería hacerles unos antecedentes, pero veo que están la mayoría de los que firmamos el acuerdo, y es básicamente, ustedes saben, el acuerdo se firmó hace un año, se hicieron unos talleres, se hizo una serie de talleres en Bogotá antes de la suscripción del mismo con el propósito de implementar las prácticas con base en los ejes temáticos y en los objetivos que anteriormente les expuse.
se reunió el comité, se creó un comité de seguimiento conformado por los presidentes de la Junta de Control Social de cada empresa solidaria y con un usuario elegido de acuerdo a procesos transparentes y procesos meritocráticos que ustedes mismos hicieron para elegir ese usuario. Ese comité se reunió en junio 2, si no estoy mal, si me ayudan acá, se reunió en Bogotá con el primer encuentro, 1, 2 y 3, ¿cierto?, en las instalaciones de Gestar Salud, y ellos hicieron su propio reglamento, se capacitaron en los temas de auditoría, se capacitaron en otros temas que deben de vital importancia para el desarrollo del acuerdo, y finalmente, con base en esa capacitación y en esas tareas que se dieron en Bogotá en esas fechas, se hicieron unas visitas a cada empresa solidaria de salud. Ustedes están más enterados que yo del tema, lógicamente, creo que todos estuvieron como muy al tanto de qué fue lo que pasó en esas visitas. Lo importante del tema es destacar que se hizo un control de pares de unas empresas con otras. Entonces, los presidentes de la Junta de Control Social y Vigilancia y el usuario de la empresa X iban a la empresa Y a hacerle la visita y monitorear hacer el seguimiento a los compromisos del acuerdo en la otra empresa. Eso es básicamente lo que se hizo y lógicamente pues esa visita estuvo acompañada de una persona del Comité Técnico Nacional, que es de Asociales, de Gestar Salud, del programa presidencial de lucha contra la corrupción, con el propósito pues, de garantizar un poco más la asistencia técnica a ese seguimiento. Entonces eso fue lo que hicimos con el ranking. Luego de todo eso, de toda esa visita que se hizo, se consolidó la información. Entonces concretamente la metodología que usamos para la visita y para los resultados que les va a mostrar más adelante mi compañero Germán, se hicieron de la siguiente forma. Lo primero fue, todas las empresas hicieron unos planes de acción que estuvieran coherentes y que estuvieran coordinados con las acciones del pacto del acuerdo de transparencia. ¿Sí? Entonces, si el módulo de participación social decía que la idea era apoyar un poco las veedurías, pues dentro de los planes de acción debía hacerse una actividad a desarrollar que tuviera que ver con el objetivo y que tuviera que ver con el eje temático y lógicamente con la actividad a realizar por cada empresa. Con base en ese plan de acción se fijaron unas fechas límites, unas fechas para el cumplimiento, se fijaron unos responsables en cada empresa y luego, antes de la visita, los mismos funcionarios responsables en cada empresa hicieron un informe de autoevaluación, por decirlo de alguna manera, de cómo fue el cumplimiento del pacto durante este año. Entonces, la empresa X, antes de llegar a la visita, hizo su informe de cómo creían que habían cumplido el pacto y en qué porcentaje. Con base en esos planes de acción, con base en esos informes que ustedes hicieron, las visitas que se hicieron a cada una de las empresas en sus respectivas ciudades, donde entiendo que creo que todas se hicieron en la ciudad donde estaba la central de cada empresa, las personas, el presidente de la Junta de Control y Vigilancia y el usuario, salvo dos excepciones, creo que en Disalud los visitaron dos presidentes de Junta de Control y Vigilancia y no recuerdo cuál es la otra que visitaron los usuarios, ¿cierto? Ya Germán les va a contar un poco más en detalle cómo fue el tema. Pero lo importante y lo que hay que destacar en ese sentido es que con base en ese plan de acción, con base en ese informe de autoevaluación, las personas que hicieron la visita empezaron a revisar cada uno de los componentes de los planes de acción, y determinar si efectivamente la calificación que se había dado en esa autoevaluación daba o no daba lugar, y miraban si la ajustaban o la dejaban igual que como estaba esa autoevaluación. Si ya la diferencia era muy grande, eso fue algo que creo que no se dio, pero que sí se previó antes de que empezara todo, es que si había una diferencia muy grande entre la calificación dada por la autoevaluación dada por las empresas y la calificación dada por las personas que hicieron el seguimiento, la diferencia la miraba el Comité Técnico Nacional, si llegaba a ser muy grande esa diferencia. Luego en esa visita con esas personas que hicieron la misma, se eligieron unas herramientas de verificación. Dentro del proceso de auditoría hay unas herramientas que sirven para hacer la misma y para poder verificar que un proceso se cumplió o no se cumplió. Teníamos más herramientas, no obstante, ninguna de las personas que hizo el seguimiento usó más de estas 4 herramientas, que fue la revisión documental a los documentos que reposaban en cada una de las empresas. Se hicieron entrevistas directas con los comités de usuarios principalmente y con los responsables de cada una de esas acciones en cada empresa. Se hicieron algunas revisiones a los sistemas de información, como las líneas de atención de quejas, como los sistemas en bases de afiliados, bases de priorizados, donde tuvieran esa información. Y finalmente se hicieron visitas en terreno para verificar que la acción se estaba cumpliendo en el terreno. Entonces, un ejemplo de la visita en terreno era publicar en las carteleras de los municipios la lista de afiliados al régimen subsidiado, o lista de priorizados.
Lo que se hacía era ir y hacer una visita en terrenos y a ver si efectivamente esas listas estaban publicadas en la determinada oficina. Y finalmente, luego de todas esas herramientas, de aplicar esas herramientas de verificación, se consolidó la información y se elaboró un ranking que les va a mostrar más adelante Germán concretamente. Es un primer ranking parcial, vamos a hacer este año 2 visitas. Este es un ranking de la primera calificación y con corte en agosto de 2005. Germán les va a contar ya en detalle cómo práctica por práctica y cómo va a ser la calificación. Ver cómo el acuerdo como proyecto realmente funciona y ha generado buenos resultados para las empresas solidarias de salud. Antes como de arrancar, digamos, vemos como que quisiera comentarles que digamos, para el Dan Social es muy importante ver que uno de los grandes efectos del acuerdo es que hoy las empresas solidarias de salud básicamente cuentan con más de 5.000 nuevos asociados, no afiliados, asociados, de los que tenían cuando empezó el acuerdo. Y ver cómo además se han venido desarrollando y cómo se ha podido consolidar y trabajar esas nuevas o esos nuevos procesos de fortalecimiento al modelo de economía solidaria. Voy a aportar un poco frente al tema. Para arrancar quisiera contarles pues cómo está el tema de las empresas. Como ustedes saben, firmaron 7 de las 8 empresas solidarias de salud. Hasta el momento hemos evaluado, o se han evaluado 6 empresas, que son las que van a ver ustedes en todo el desarrollo del ranking y en las gráficas que siguen. La única empresa no evaluada es Cosalud, teniendo en cuenta que la visita por motivos de coordinación de agenda, especialmente con la empresa, no se ha podido hacer y está planeada entonces para realizarse el 1 y 2 de septiembre, es decir, mañana. Entonces, pues, ya digamos una vez Cosalud haya ingresado y podamos retroalimentar la información y consolidar la información con Cosalud, lo que esperamos es que ustedes puedan recibir como un informe consolidado en cada una de sus empresas del tema y invitamos a Gestar Salud a que dentro de su revista incluya un artículo donde se muestre y donde se detalle el cumplimiento del acuerdo. Entonces, como ya nos explicó Carlos, esas fueron las herramientas utilizadas. ¿Cómo está el tema? Como ustedes recordarán, el acuerdo se cumple si el plan de acción de cada empresa se cumple. Entonces, básicamente, allí en este cuadrito rápidamente podemos observar cuántas acciones en la primera columna planeó cada una de las empresas, ¿cierto? Cuáles acciones tenían corte o eran evaluadas con fecha a agosto. Podemos ver que la Mutual Ser planeó 29 acciones para todo lo que resta de este año y hasta el momento tiene con corte agosto 18. Esa es una cosa muy importante a tener en cuenta, puesto que el acuerdo solamente evalúa las acciones que tienen corte a agosto y solamente se evaluaron las acciones con corte a agosto. Las que quedan se evaluarán pues de aquí a diciembre, para que cuando ya al 31 de diciembre podamos contar con un ranking definitivo. Y en la última columna podemos encontrar cuáles son los puntos del acuerdo que hasta el momento se han trabajado en cada una de las empresas. Recuerden que el acuerdo tiene 22 puntos. Entonces, por ejemplo, la Mutual Ser ha trabajado con 15 y los 7 puntos restantes planea ejecutarlos entre agosto y diciembre. Son acciones planeadas para desarrollar entre agosto y diciembre. Y pues, digamos, es el caso. Igual vemos entonces cómo en Comparta y en Ecopsos, de las 22 acciones, de los 22 puntos del acuerdo, se han trabajado acciones en los 22 puntos. Entonces, pues, digamos, esas tienen un nivel de desarrollo del acuerdo digamos, más elevado, teniendo en cuenta las fechas que ellos colocaron dentro de sus planes de acción. Aquí en esta gráfica vemos cómo está el cumplimiento del acuerdo con las acciones planteadas hasta agosto, con corte a agosto. Entonces vemos que la Mutual Ser tiene un cumplimiento del 42.5%, que Comparta tiene un cumplimiento del 51.1%, que Ecopsos tiene un cumplimiento del 94.4%, que Asmed Salud tiene un cumplimiento del 72.2%, que Ensanar está cumpliendo al 100% de su plan de acción y que MD Salud tiene un cumplimiento del 97% de su plan de acción. Te vuelves un momentico, María Jimena, por favor. Gracias.
Si ustedes observan, uno no podría llegar a decir que hay una u otra empresa que está incumpliendo con el acuerdo. Más bien lo que puede uno afirmar con certeza es que de aquí a diciembre a empresas como la Mutual y Comparta les va a tocar, digamos, hacer un énfasis muy fuerte en las acciones que han cumplido para que uno pudiera lograr un tope mínimo del 80%, que es como el mínimo deseado. Es evidente que algunas acciones, por diferentes causas, pueden ser externas, incluso por fuerza mayor, como problemas de orden público o de seguridad, algunas acciones no podrán cumplirse, pero digamos que un 80% es un muy buen punto de referencia. Entonces lo que aspiramos es que al final del año podamos decir con tranquilidad que las 7 empresas que han firmado el acuerdo por la transparencia cumplen ese mismo acuerdo a más del 80%. Si uno lograra ese indicador, podría decir con certeza que el acuerdo, digamos, se cumplió. Como les contó Carlos, el acuerdo tiene 4 ejes, entonces nos parece muy importante ver cómo es la construcción o el desarrollo de cada uno de los ejes por cada una de las empresas. Entonces, como vemos en el primer eje, que es el contacto con el ente territorial, el cumplimiento, digamos, es bastante elevado, especialmente en Ecopsos, en Endisalud y en Ensanar, ¿cierto? Y hay un cumplimiento medio en las otras empresas. Vale la pena aclarar que lo que pudimos ver en las visitas de auditoría es que hay algunas prácticas que son directamente afectadas por el tema de la seguridad de los mismos usuarios incluso, y que esto en algunos puntos afecta el cumplimiento del acuerdo. Como seguramente ustedes ya, no creo que haya necesidad de ahondar ni entrar en ejemplos sobre el tema de seguridad, pues porque estoy seguro que ustedes lo manejan y lo conocen incluso mejor que nosotros. En el segundo eje, que es el contacto con el prestador, vemos que hay un cumplimiento, ¿verdad?, bastante bueno. Tenemos, digamos, un cumplimiento no tan bueno en Comparta. Esperamos que de aquí a diciembre esta empresa se ponga al día, porque si ustedes recuerdan el primer cuadrito que vimos, ellos ya han trabajado casi todos los puntos del acuerdo y ya les han hecho corte casi todas las actividades. Eso es lo que, digamos, allí tendríamos un problema, y la sugerencia que le dejamos a esta empresa fue que se pusieran al día de aquí a diciembre con el acuerdo, cuando se haga la última visita de auditoría. Frente a los otros 2 ejes temáticos, en el tema del control social, hay una medida de cumplimiento muy similar a la que vimos en el punto anterior, en los otros 2 ejes, y en el tema del modelo solidario, que es la gráfica de abajo, observamos pues que el cumplimiento es muy bueno realmente, excepto en la Mutual Ser. Cabe aclarar que las acciones de la Mutual Ser ahí aparecen 0, no porque no haya tenido avance en su tema del modelo solidario, sino más bien porque las acciones que tiene planeadas para trabajar el tema del modelo solidario hacen corte a diciembre. Entonces, digamos, ahí uno no podría decir que la Mutual esté incumpliendo, sino más bien lo que debe tener claro es que la Mutual tiene todas sus acciones planeadas para el final del año. Ahí, digamos, la Mutual va a tener que hacer un esfuerzo bastante importante en trabajar el tema del modelo, las prácticas del modelo solidario durante los últimos 6 meses, lo que resta del año, para poder, digamos, alcanzar el cumplimiento muy positivo que tienen en las otras organizaciones en el desarrollo de su modelo. Aquí vamos a ver una media de cómo estaríamos entonces cumpliendo, digamos, si uno promediara eje por eje. Tenemos el primer eje al 74%, el segundo eje al 77.9%, el tercer eje al 77.3% y el eje 4 al 75%. Recuerden que yo les había comentado que lo ideal es que logremos un cumplimiento mínimo del 80% en promedio. Entonces, aunque estamos cerca, digamos, hay que hacer un esfuerzo importante para lograr ese 80% y por qué no llegar a niveles de casi el 100%. Vamos a ver un poco cómo nos fue práctica por práctica. Recuerden que son 22 y las vamos a ver en un barrido rápido, eje por eje. En el primer eje teníamos 7 prácticas, allí las ven una por una. La barra azul es algo así como el deber ser, en lo que deberíamos ir de cumplimiento, y la barra morada es en lo que efectivamente vamos. Cuando la barra morada sobrepasa la barra azul, como vemos en la primera práctica, lo que quiere decir es que las empresas en general
han anticipado sus acciones, o sea, digamos, si las tenían que cumplir en marzo, las cumplieron en tiempo anterior, y eso hace que la barra morada sea un poco más elevada. Cuando hay una gran diferencia hacia abajo, es decir, que la barra morada es muy inferior, es inferior un 15% de la barra azul, quiere decir que tenemos un problema de cumplimiento en esa práctica. O sea, que esa práctica tiene un problema. Y porque lo que se espera más o menos es que las dos barras estén más o menos al mismo nivel. Y cuando tenemos prácticas como la segunda, que es la que tiene que ver con el tema de Colombia Joven, o la cuarta, que es la que tiene que ver con el tema de la encuesta del CISBEN, de la aplicación de vigilar la aplicación de la encuesta del CISBEN, cuando uno ve prácticas con porcentajes tan bajos, lo que se evidencia no es que no se haya cumplido, sino que la práctica tiene problemas de pertinencia. Lo más seguro es que la práctica no sea pertinente. Es que es un tema que ya hemos venido discutiendo y que ustedes en Manizales nos dijeron muy juiciosa y atentamente: mire, la práctica de Colombia Joven tiene muchos problemas porque el programa presidencial, digamos, no hace presencia nacional, porque el programa presidencial además, digamos, está en otros procesos, y pues cumplir esa práctica se ha vuelto, digamos, en exceso tortuoso. Entonces, por eso, digamos, esa práctica se ve tan baja frente a las otras. Siguiente. En el tema del contacto con el prestador teníamos 3 prácticas, y lo que vemos es más o menos la misma tendencia que observábamos en el eje anterior, y es que las barras tienden a estar, digamos, en unos estándares muy similares, es decir, que ahí no tenemos problemas de cumplimiento del acuerdo, que el acuerdo se está cumpliendo en esas prácticas. Frente a las prácticas del eje 3, sí, que es el tema del control social, sí observamos que, por ejemplo, la segunda que vemos allí, el segundo grupo de barras, que es la práctica que tiene que ver con el seguimiento y contratación y el desarrollo del tema de las alianzas de usuarios, tiene problemas. En esa práctica tenemos un problema de cumplimiento. En esa práctica tenemos que trabajar. Digamos, cada una de las empresas tiene la tarea de ver cómo está frente a esa práctica y, digamos, hacer un esfuerzo adicional para que podamos alcanzar un nivel de cumplimiento adecuado, puesto que la diferencia en el cumplimiento es del 33%. Entonces, en esa práctica efectivamente estamos muy colgados. Entonces, ahí vemos la diferencia. El señalizador no se hubiera sido pertinente hace un ratito. Pero en general, miren, si ustedes se dan cuenta, las prácticas no tienen una gran diferencia. La otra práctica que tiene una diferencia interesante es esta, que tiene una diferencia del 15%, que es el tema de seguir la metodología establecida en la ley 594 del 2000 para el tema del manejo de las compras y del manejo de los proveedores. En esta práctica, aunque no tenemos un problema de cumplimiento tan pronunciado como acá, sí vemos que estamos empezando a tener un cumplimiento, digamos, no como el deseado, tenemos un cumplimiento inferior al que deberíamos tener, y en esta práctica también vamos a tener que hacer un esfuerzo importante por cumplir. Y esta práctica, aunque todavía se mantiene dentro de un nivel adecuado de cumplimiento, pues fácilmente nos caemos en la práctica de la rendición de cuentas, y pues es muy complicado que las empresas solidarias de salud, digamos, no tengan un ranking fuerte en el tema de la rendición, en la práctica de rendición de cuentas. Y frente a las prácticas del modelo solidario, teníamos 6 prácticas pactadas allí. En general, uno podría decir que tiene un cumplimiento que está dentro de lo deseable, excepto en esta práctica, que es el aumento de los asociados en un 10% anual. Esta es la práctica que en el acuerdo presenta un mayor nivel de diferencia, o sea, donde lo que planeamos frente a lo que estamos haciendo está más desfasado. Entonces, aquí las empresas van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poner al día esta práctica. Aunque, como les dije al principio, nosotros vemos que las empresas han crecido en el número de afiliados, vemos con preocupación que ese 10% todavía está un poco lejano. Aquí
Lo que vimos también un poco dentro de este eje temático es que este es un eje que vale la pena revisar con calma a la hora de refrendar el acuerdo y a la hora de mirar cómo se actualiza, cómo se pone al día el acuerdo, porque aquí sería importante incluir nuevos temas como el manejo del tema del comité de educación, el comité de solidaridad, el manejo de los recursos de educación, de acuerdo a los últimos desarrollos legales que hay frente a esos temas, e incluso a la construcción del mismo PESEM, que lo que pudimos observar es que en algunas empresas o no existe o está quedado. Obviamente hay algunas donde el tema de la educación solidaria funciona de forma impecable, pero en general ese tema, aunque no está incluido en el acuerdo inicialmente, es un tema muy interesante a trabajar. Vamos a ver como un global de las, aquí digamos están como la globalización de las últimas gráficas que vimos. Básicamente uno la coloca para poderse dar una idea general de cómo está el tema de las prácticas y refrendamos lo que decíamos anteriormente. Miren, la práctica de Colombia Joven, que es esa que estoy señalando, es la de más bajo desarrollo, y evidentemente a la hora de revisar y actualizar el acuerdo, pues eso va a tocar ponerlo al día. La práctica del CISBEN, que es esta, yo no tengo muy buen pulso, me disculpan, entonces pues sí, yo creo que fui parachero cuando era pequeño. Y entonces en esta práctica de la vigilancia al CISBEN, a la aplicación de la encuesta del CISBEN, pues tenemos problemas, básicamente porque la encuesta ya se había aplicado cuando arrancamos a hacer el acuerdo. Entonces difícilmente se vigila algo que ya se hizo. Y vemos también un poco cómo está, cómo la práctica que tiene una mayor diferencia en el acuerdo, en su cumplimiento, es esta, que es la práctica de la que les hablé anteriormente, en el modelo solidario, en el manejo, en el crecimiento de los asociados. Entonces creo que así está como la calificación general del acuerdo. Yo lo que creo es que llevamos un buen cumplimiento del acuerdo, pero tenemos puntos en los cuales tenemos que trabajar. Hay algunas empresas que digamos tienen un mayor desarrollo que otras. Hay algunas que dentro de su plan de acción hicieron énfasis en trabajar el segundo semestre de este año, y a esas empresas, digamos, les corresponde un esfuerzo gigantesco, como es el caso de la Mutual Ser, que es, digamos, la que le corresponde el esfuerzo más fuerte al final del año, de este año, y quien esperamos, digamos, en quien tenemos cifrada nuestra esperanza para que las cosas se den de mejor manera. Digamos, como quien es la llamada a que con su cumplimiento empuje el ranking de las empresas hacia arriba, teniendo en cuenta que es la empresa que tiene más prácticas por hacer en este último semestre de este año. Miren, antes de terminar esta intervención y que sigamos pues como haciendo una revisión más juiciosa de las prácticas, yo un poco el mensaje que quiero darles es que como aquí no estamos todos los que deberíamos estar para efectos de actualizar el acuerdo, nos faltan gerentes, nos faltan presidentes de junta, pues entonces lo que va a tocar hacer definitivamente es que nos va a tocar hacer otra reunión para eso. ¿Estamos todos? ¿Están todos los presidentes? ¿Están los 6 presidentes? ¿Y los 6 gerentes? Porque ya lo voy a traer. en familia joven hay que sacarla. Esta práctica sería conveniente incluirla, o esta práctica sería conveniente actualizarla o mejorar su redacción. Si ustedes me dicen que están por lo menos 5 de los 6 gerentes y que están los presidentes de los consejos de los comités de inspección y vigilancia y de las juntas directivas, digamos, yo me quedo tranquilo y hacemos la actualización hoy. Pero si definitivamente no, pues entonces vamos a tener problemas. Listo, entonces quisiera saber si tienen preguntas en torno al ranking, si alguien quisiera hacer alguna aclaración respecto a cómo ven las cifras de cumplimiento. ¿No hay preguntas entonces? Creció un poquito. Bueno, antes de hablar, quiero continuar lo que decía Germán. Lo que resaltaba hoy es precisamente
aprovechar este espacio, ya que están todos los gerentes, nos acompañan también los presidentes de Junta Directiva y de Junta de Control Social, con el propósito de ajustar un poco ya después de un año los niveles de cumplimiento y los niveles de transparencia y calidad al acuerdo por la transparencia. La directora del programa presidencial resaltaba ayer que ya luego en su intervención, que luego de un año de desarrollo, luego de un año de implementación del acuerdo por la transparencia, básicamente para seguir cumpliendo los objetivos que tenemos propuestos en el acuerdo hay que elevar los niveles, hay que elevar ya un poco los niveles de calidad, los niveles de transparencia con el propósito de cumplir a cabalidad estos objetivos. En esa medida, nosotros tenemos como Comité Técnico Nacional una propuesta con base en las dificultades que nos comentaban los gerentes, con base en las dificultades que nos comentaban algunos presidentes de las juntas, con base en las dificultades que igualmente nos comentaban algunos funcionarios responsables de las acciones, y es básicamente una propuesta del Comité Técnico Nacional de hacer una eliminación de algunas acciones y hacer algún ajuste pues a otras de las mismas. Y adicionalmente, pues también queremos conocer un poco cuáles son las acciones que ustedes también vislumbran que se pueden implementar dentro del cumplimiento y desarrollo del mismo. Pero antes de entrar en el tema, quiero como exaltar algunos eventos que durante este año se han venido vislumbrando. No es un jalón de orejas ni mucho menos, sino que por el contrario son algunas acciones que se dieron, algunos eventos que durante este año de pronto fueron un cuello de botella para el cumplimiento del mismo, y que lógicamente, si queremos continuar, la idea es ir aumentando un poco esas acciones, ir aumentando un poco la eficiencia en el manejo de los tiempos y la eficiencia en el manejo de los recursos. En esa medida, son algunas recomendaciones que hemos visto nosotros como Comité Técnico Nacional que se dieron durante las visitas y que se dieron durante el acuerdo. La primera, lógicamente, si queremos estar cumpliendo un acuerdo por la transparencia en donde propugnamos por que la información esté de manera oportuna y eficiente, pues la idea es que también, lógicamente, esa información esté oportuna y eficientemente. Tuvimos algunos problemas con la extemporaneidad de la información. Es decir, nosotros necesitábamos cierta información, o alguien necesitaba cierta información en cuanto al cumplimiento, en cuanto a la autoevaluación, y se dieron algunos manejos de tiempos que hacen que todo el mundo se retrase. O sea, si somos 6 empresas las que estamos cumpliendo el pacto y hay una que se está quedando, pues eso va a entorpecer las acciones de las otras que realmente sí están interesadas en que todo fluya. La idea es que trabajamos un poco coordinados en el manejo del tiempo, en el manejo de la información, que la idea es que cuando algo se necesita para cierto tiempo, pues se necesita para ese tiempo. ¿Sí? Después no va a servir o va a hacer que se entorpezca el trabajo de todas las demás. Yo quiero resaltar la labor de algunas empresas que están muy comprometidas y que definitivamente se dice: necesitamos información para la otra semana, y la otra semana en punto y puntual está. Pero también adicionalmente queremos que las empresas que no manejan mucho el tema del tiempo, pues que nos ayuden un poco cuando algo se necesita en un determinado tiempo, pues la idea es pasarlo al momento en el cual se necesite, que es como la oportunidad de la información. Eso es muy importante en el sector empresarial, es muy importante en el manejo de sistemas de calidad y sistemas de transparencia. En cuanto al proceso de pares, entiendo que hubo un cuello de botella ahí en cuanto al proceso de vigilancia por pares. No obstante, tuvimos algunos inconvenientes en cuanto al momento de la visita. No llegó la persona hubo una persona que no llegó a la visita, no llegó a la capacitación, luego no llegó a la visita. Por esa medida, una de las empresas no tiene a su presidente de la Junta de Control y Vigilancia haciendo el seguimiento a su par, únicamente. Pero es algo que tenemos que superarlo, por lo menos más que superarlo es como informarlo a tiempo para poderlo prever. ¿Sí? Esas contingencias que veamos que se pueden prever y que veamos que puedan suceder, pues la idea es planearlas con tiempo y poder hacer unos planes alternativos a ese tipo de acciones. Y otra recomendación básicamente es que las empresas tengan, es más una recomendación a los gerentes, y es que las empresas tengan un funcionario que sea el responsable del pacto. Sí, tuvimos unas acciones en las cuales decían responsable junta directiva. Personalmente pienso que cuando hay una acción a planear debe haber un responsable, debe haber una cabeza visible y no debe ser un cuerpo colegiado, porque eso hace que la pelota se pase de lado a lado y nunca haya una persona a la cual decirle: oigan, es que usted tenía cierta responsabilidad. Sí, entonces cuando delegamos una acción a un cuerpo colegiado, todos se van a echar la pelota y finalmente todo el proceso va a seguir así. La idea es que haya un responsable siempre de cada acción, que siempre hay una cabeza a la cual usted tiene la responsabilidad de hacer esto y a la cual se le pueda exigir ese cumplimiento.
Y adicionalmente a eso también, lógicamente, que haya un funcionario que esté a la cabeza del acuerdo. Si es el consultor de calidad, si es la persona de procesos de transparencia, procesos de gestión, ustedes saben más del tema, pero es que si haya una persona responsable del acuerdo que esté coordinando toda la parte logística, que esté coordinando toda la parte operativa, que esté pendiente de los documentos, del manejo de la información, de la oportunidad de la misma. Eso hace que seamos más eficientes. Pienso yo que seamos mucho más efectivos en el manejo de la información, en el manejo de los tiempos y en el manejo de los procesos. Es como la otra recomendación, porque vislumbramos algunos planes de acción en los cuales la acción es responsable era un cuerpo colegiado o el responsable del acuerdo era también un cuerpo colegiado. Entonces uno llegaba y decía, bueno, pero uno, ¿quién le puede exigir que la información esté a tiempo, que los procesos estén a tiempo, si no sabemos quién es el que está liderando, o más que liderando, quién es el responsable en torno al tema? Y lógicamente para las juntas directivas y las juntas de control social también es el llamado a que nos empoderemos. Ustedes son las personas que manejan la base social de sus empresas, ustedes son los dueños de las mismas. La verdad es que fijemos unos lineamientos, unas políticas de manejo. Esos procesos de transparencia, créanme que son bien importantes. El tema del buen gobierno corporativo en el mundo empresarial moderno es un tema importante, es un tema que va a servir para que la misma empresa crezca, que su capital social se enriquezca y que sus procesos sean mucho más eficientes. En esa medida, lógicamente, pues las juntas directivas y las juntas de control social pues, deben implementar como unas políticas y unos lineamientos generales y bien importantes en torno al desarrollo del mismo. Esas fueron como las recomendaciones que dentro del Comité Técnico Nacional vimos. Creo que ya la directora del programa, mi jefe, les hacía en su intervención de ayer perdón, la expresión no es la correcta, algún jalón de orejas, pero más que un jalón de orejas es como otras ciertas recomendaciones en una serie de prácticas que se vinieron presentando, en las cuales, pues, que lógicamente se dan, pero la idea es que no se den esas prácticas, la idea es que vayamos mejorando ciertos niveles, que vayamos siendo eficientes. En esa medida, el Comité Técnico Nacional propone un ajuste a la Casa de Acuerdo por la Transparencia. Es una propuesta con base en la experiencia que hemos acumulado durante el desarrollo del mismo. Creo que cuando empezamos todos teníamos una expectativa, pero todos también éramos como inocentes en ciertos temas, y ya la idea es que con esa experiencia acumulada seamos un poco más serios en el tema. Ya Germán les había anunciado, uno de los compromisos que proponemos, que se elimine ese tema de articular con el programa presidencial Colombia Joven las acciones de control social. Ok. Que invitemos a los gerentes y a los presidentes a que se sienten aquí adelante para efectos de que podamos ir haciendo una lectura concreta al pacto. Y votando sus cambios, con eso nos rinde un poco el tiempo. Camilo, si me ayuda, yo tengo votado en la instalación de la vicepresidencia, ¿verdad? Salvo quién no estuvo de los que estaban de presidente de junta de control, de junta directiva y de gerentes no estaban en ese momento. Solo dos, que es el caso de Salud y el caso de Barros Unidos. Aquí hay temas diferentes porque Barros Unidos no estuvo en la suscripción del acuerdo. Pero salvo la excepción de Salud, creo que todos están. Entre las prácticas que vimos en ese taller cuando se suscribió el pacto, tenemos el primer eje, que es el contacto con el ente territorial. Y la primera práctica, dentro de ese contacto con el ente territorial, que es la práctica 1.1a, es que las empresas solidarias de salud deben dar a conocer a las veedurías, personerías, juntas de acción comunal, las bases de priorizados de sus respectivos municipios. No sé si alguien tiene alguna inquietud con base en esa. Entonces, vamos a así, espera. Entonces, la doctora... Okay. Claro que sí. La doctora María Magdalena, la doctora Margarita y el doctor Gustavo. Por metodología yo quisiera como que consideráramos si en este momento debemos modificarlo, porque es que hay dos entidades que aún no han sido evaluadas y a mí me parece, dos porque Barrios Unidos ya firmó y habrá que hacerle alguna evaluación. Bueno, entonces Barrios Unidos no está. Bueno, entonces falta una, porque Comparta no tendría por qué aparecer porque nosotros como gremio no forma parte de nosotros. En ese orden de ideas, sí, en ese orden de ideas, yo sugiero, hay una práctica que ha sido imposible, que es el tema de Colombia Joven. Realmente esa, pues es que no nos, pero
¿por qué no terminamos de hacer el pacto como está, con las actividades que está, con los compromisos que tenemos? Evaluamos el pacto al cierre y en ese momento hacemos los cambios que haya que hacer. Porque ¿cuál es el problema? Primero, nosotros no tenemos en este momento como la capacidad de poder revisar que Mutual todavía le falta un poquito, que a Asmel le falta, que a mí me falta, bueno, que a los que nos falta, que a los que no nos faltan. O sea, yo creo que hay que dejar que se desarrolle la metodología para evaluar. No solamente si nosotros estamos cumpliendo o no con el pacto, si los puntos que están o no incluidos hay que tenerlo, sino también la mecánica y la metodología. Entonces, para poder hacer eso, tiene uno que, como empezó a terminar, evaluar el proceso y en ese momento ajustarlo, o al 50 o al 60 o al 100%. Pues yo respetuosamente considero eso y lo pongo a consideración de todos. Ya ahorita hacemos las observaciones, pero sí, como te gustó. A ver, realmente difiere un poco de factores externos, principalmente en el primer criterio, que no los podemos, son variables que nosotros no podemos controlar. Ejemplo, tenemos un factor de orden público, donde hay zonas del país que ni siquiera se puede pretender hacer un listado y publicar un listado de personas. En este país hay situaciones de seguridad que de hecho nosotros, principalmente nosotros que estamos en unas zonas muy complicadas, no podemos ir a publicar un listado, ¿sí? Poder uno entrar que son varias de las tareas que de hecho en la visita y con Germán hemos venido hablando de replantear en el caso de nuestra empresa algunas de las actividades, y de hecho se ve reflejado digamos así, en la evaluación que de nuestra empresa se ha hecho hasta el momento, es porque hay cosas que nosotros no hemos podido hacer. Ejemplo, nosotros comprometimos de Junta de Acción Comunal. Tengo municipios donde juntas son, un municipio presente puede tener 120 juntas de acción comunal. No tengo la capacidad operativa para llegar a hacer un trabajo con la Junta de Acción Comunal. Yo sí lo puedo hacer con mi liga de usuarios. Entonces lo replanteamos y hicimos con ligas de usuarios. Entonces, pero mira que cambia la tarea. Entonces a mí me parece que frente a la evaluación que se está haciendo y al seguimiento del programa, decir que lo dejemos como está y luego vemos al final, pues vamos a tener resultados, no de un 100%, sino honestamente lo que tenemos ahí no vamos a poder, porque hay cosas que no podemos incidir nosotros. Nosotros en el caso de nuestra empresa y con el equipo nuestro hemos visto que hay actividades que definitivamente no fueron las luces cuando las planteamos, fuimos muy optimistas, pero no, hay variables que no podemos, en lo que nosotros podemos incidir, hagámoslo, en lo que no, no podemos. Y me parece que es bueno revisar esas variables. Esa es la propuesta hoy que nosotros estamos. Exactamente. Básicamente. De la necesidad de ajustar algunos acuerdos que en su momento fuimos muy osos y tal vez muy inocentes del cumplimiento de algunas metas que definitivamente no hacen parte del resorte de algunas responsabilidades. Y yo no puedo Bien, controlar. bien. Exacto. Que eso no quiere decir que la evaluación les arroje un negativo, pero pues debemos modificarlas porque simplemente ustedes no las van a cumplir y no tiene sentido hacer una evaluación sobre un tema que no depende de mí. Esa es la propuesta que nosotros les traemos Sí, hoy pues, Una interpelación, entonces yo sé que está en uso de la palabra, pues que a mí me evalúen los 60 y los 20 no. ¿Qué le pongo yo a los municipios que no aplica, no puedo? ¿Qué le pongo yo a los municipios donde yo tengo ese problema? No aplica. O sea, lo que digo yo es que metodológicamente es una herramienta muy útil poder evaluarla integralmente, pero no hacerle ajustes en la mitad. Lo que no se pueda, porque nosotros somos conscientes que hay algunos, y la responsabilidad, tengo que decirte, que yo lo planteé el otro día, es que muchos de los que estamos aquí sentados, gerentes, no estuvimos en la reunión que se sacó el documento, yo no estuve. Entonces yo tengo mía culpa en el tema, pero en ese orden de ideas a mí me parece que lo que está ahí es muy importante, que no lo podamos cumplir en mis 90 municipios sino en 40, pero institucionalmente yo tengo mis instrumentos, mi metodología y la hago en la parte que pueda. Lo demás no aplica, luego yo lo estoy cumpliendo. En ese orden de ideas es más bien cómo podemos revisar la herramienta que estamos utilizando para medir, pero que no se diga que no cumple porque no lo hago en el 100, pero que se diga que yo lo cumplo donde lo puedo hacer y ya. Y no hay necesidad de cambiar nada hasta que cerremos el ciclo. Yo comparto tu visión de cómo se debe hacer metodológicamente el tema. Básicamente el ajuste que se pretende hacer, y esto es una claridad que creo que nos faltó hacer y creo que por eso estamos en esta discusión, es que los ajustes que hagamos hoy no aplican a los planes de acción que llevamos ejecutando para este año. Digamos, son ajustes que hacemos con mira al funcionamiento del acuerdo en el 2006.
Entonces, ¿por qué es clave hacerlos ahora, Magdalena? Porque, digamos, aprovechamos la buena oportunidad de tenerlos a todos juntos, si no, pues tendríamos que volvernos a hacer ir a Bogotá, y pues, eso, digamos, tiene logísticamente un costo y un proceso que creo que para todos es muy complejo de llevar, y tiene un segundo tema que es fundamental, y es la idea de que podamos contar ya con un acuerdo ajustado para el 2006, o sea, que hace vigencia al 2006 con esos ajustes, es que permite que las empresas hacia el mes de noviembre, diciembre, vayan ya contando con su plan de acción del acuerdo para el año entrante. Si no, nos va a volver a pasar lo que nos pasó cuando firmamos este acuerdo, que lo firmamos, si no estoy mal, el 9 de julio y vinimos a tener planes de acción hacia septiembre. Entonces llevamos alrededor de unos 3 meses muertos, porque pues era el tiempo de planear. Es más bien, si tenemos el acuerdo hoy, nos damos ese tiempo de planear de aquí a enero del año entrante, hacemos una planeación mucho más juiciosa que la que hicimos en aquella ocasión, y podemos contar con unos planes de acción, digamos, bastante funcionales para el año entrante. Justamente por eso un poco veíamos, hicimos como el tema de un ranking parcial, para identificar las prácticas con unas debilidades estructurales y fuertes que hay que ajustar. Creo que eso, digamos, si combinamos un buen ajuste del acuerdo hoy con lo que sabemos, con un muy buen proceso de planeación para el 2006, lo que vamos a tener es un muy buen trabajo el año entrante, que es un poco como la visión que tenemos de este ajuste. Doctor Fajardo, ¿tienes uso de la palabra? Gracias. Sí, estábamos desde el comienzo mirando el ranking. O sea, como por material y funcionalmente se quedaría sin peso esa acción, y pues tendríamos dentro del acuerdo una acción ahí que después para calificar no aplica, y que porque no aplica, y otro sobre la misma discusión. Yo creo que en ese orden de ideas la propuesta es válida, creemos desde el Comité Técnico Nacional que la propuesta es válida en ese sentido, en el tema de Colombia Joven. Correcto. La otra propuesta que teníamos, si me ayudan con el cuaderno que está encima de la proyectora. Okay. La metodología que vamos a plantear en este momento de la discusión es la propuesta que tiene el Comité Técnico Nacional. Les vamos a mostrar la propuesta de los compromisos que a nuestro parecer hay que eliminar, de los compromisos que a nuestro parecer hay que ajustar y modificar con el propósito de ir siendo más eficientes en las prácticas, y no sé más si se me cae, y algunos que creemos nosotros que sería válido adicionar con el propósito de elevar esos índices que les comentaba de eficiencia, de transparencia y de calidad en las organizaciones. Entonces el primero, digamos, eso es como un primer momento de la metodología. Votamos sobre los eliminados, los modificados y los que nosotros podemos agregar, y luego, como ustedes efectivamente son los que desarrollan el tema, la idea es que ustedes nos digan, no, y nos parece también que deberíamos agregar, eliminar o modificar tal o cual punto del acuerdo. Entonces, por un lado como la propuesta de nosotros, y por otro lado la idea es que ustedes también tengan y planteen propuestas en torno al desarrollo. Ya creo que llevamos un año y la idea es que sepamos más o menos de qué estamos hablando en esta medida. ¿Qué es lo que queremos hacia adelante que van a ser nuestras prácticas? No solamente lo que estamos haciendo hoy. Por eso era mi inquietud, y pues discúlpeme que insista, pero que quede aquí grabado, que considero yo que nosotros tenemos que sentarnos a pensar en el futuro para allá, y a nosotros no nos trajeron hoy sino a evaluar este. Si yo reviso cómo va y las dificultades que hemos tenido, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, como gerente, saber qué dificultades, porque han tenido con cada uno de nosotros, saber cómo logramos cada uno eliminar esas dificultades para que pueda fluir tranquilamente el pacto. Yo no tengo en este momento cuál fue el problema metodológico con cada uno de nosotros, individualmente o en colectivo, como sea. Entonces uno no podría decir que yo puedo tener todos los elementos para decir, mira, a mí me gustaría que entonces en el pacto metiéramos tal cosa. Esa es la propuesta de ustedes, de lo que ustedes quisieran incluir en el pacto. Yo no vine preparada para decir que como estrategia institucional, porque ni siquiera la discutí con mi consejo, vamos a mirar hacia adelante, y no tenemos sino 3 directivos del consejo, y mis otros directivos estén interesados en otra cosa. Pero bueno, ok, pero con una limitante, ojalá, y es que sea un compromiso de modificación que no implique compromisos del 2006,
Porque a mí me parece que en el 2006 hay que reconsiderar muchas cosas del pacto que hay que mirar hacia adelante, y hoy no tenemos el instrumento. Entonces, los ajustes me parecen prudentes, ok, si eso es lo que decidió el comité está muy bien, pero que no sea como que esto quede institucionalizado como el pacto del 2006. No creo que deba hacerse así, pero bueno, que quede en consideración solamente. Entonces, antes, Germán, permítame hacer dos observaciones al respecto. Y la primera tiene que ver con que no, cuando se presenta una propuesta no quiere decir que las cosas tengan que hacerse así. Cuando uno presenta considera una propuesta, simplemente somete y se pueden dar, como lo está haciendo doctora Magdalena, es precisamente someter al debate y mirar cómo somos más eficientes en torno a ese tema. Claro, ya les mostramos... Más que el pacto, y la segunda observación, Germán, si me permiten y continuamos con el orden, básicamente es la siguiente. Las prácticas que se hicieron cuando se construyó el acuerdo tenían que ver con el cumplimiento de tres objetivos que eran básicos, que eran los que les explicaba al principio, que era el tema del control social, era el tema del fortalecimiento de la gestión interna y buen gobierno corporativo al interior de las empresas, y el tema del fortalecimiento del modelo de economía solidaria. En esa medida, lo que siempre propugnamos cuando construimos el acuerdo era cumplir con esos tres objetivos básicos, que era lo que se buscaba con el acuerdo. Germán, ¿tiene otras aclaraciones al respecto? Yo digamos, entiendo perfectamente como el punto de Magdalena. Además creo que, digamos, tiene un nivel de certeza elevado tu apreciación. Yo les propongo que hagamos lo siguiente para encontrar como un punto que nos permita construir el mejor producto posible. Entonces, evaluemos la propuesta que se tiene aquí, ¿cierto?, para hacer los ajustes pertinentes. En el 2005, y obviamente pues aplican en su enorme mayoría para el 2006, y para el tema, pero no dejemos cerrado el tema del 2006, sino un poco lo que yo les propongo, porque me parece que lo que nos dice Magdalena es, mire, yo lo quiero estudiar, quiero saber el tema y lo quiero discutir con mi consejo, y me parece que dentro de las estructuras solidarias ese es el camino que se debe seguir. Se incluye una que diga: se garantizará el efectivo ejercicio del principio de libre escogencia del usuario, respetando la autonomía del mismo en la elección de la ARS e impidiendo conductas tales como, ahí lo básico, respetar un poco el principio de la libre elección. Acuerdos de repartición o desviación de beneficiarios o usuarios del régimen subsidiado, que son aquellos acuerdos de repartición del mercado que afectan la libre competencia económica y afectan básicamente la libre elección del usuario en la escogencia de ARS. Expedición de carnet con fecha de vigencia anterior a la contratación con el ente territorial, es decir, que sea que al momento de la expedición del usuario, ese usuario ya haya hecho uso de esa libre elección dentro del mismo. Realizar la carnetización anterior al acto de libre escogencia del usuario, es decir, que la carnetización se haga al momento en que el usuario escoja libremente cuál fue la ARS, y como que no se redirecciona el usuario a determinada ARS, que eso afecta un poco la decisión del mismo. Rechazar la práctica de traslados masivos de los afiliados del régimen subsidiado que no estén autorizados por la normatividad vigente, que es básicamente un tema que nos viene preocupando desde el programa presidencial. Son los temas de los traslados masivos que se han venido dando las empresas solidarias. No conozco que ninguna haya estado, pero la idea es que rechacemos eso, que no nos pase como le pasó al alcalde de La Guajira, que fue el tema de los traslados masivos, que como el alcalde de Villavicencio, que rechacemos ese tipo de prácticas y esas conductas de corrupción que se vienen presentando en el tema. La segunda práctica que proponemos se incluye la de publicitar y promover en los municipios la afiliación al sistema de todos los recién nacidos. Obviamente que las empresas promuevan esa afiliación de esos niños y esos bebés recién nacidos. Tercero, es evitar la injerencia de agentes externos en la toma de decisiones para la afiliación de los beneficiarios del régimen subsidiado de salud. La cuarta, garantizar el funcionamiento de los comités de educación y solidaridad con sus respectivos planes de acción. Sí. Eso es básicamente las conductas que nosotros proponemos del Comité Técnico Nacional, que se eliminen, se modifiquen o se adicionen al mismo acuerdo. Para eso proponíamos pues, la suscripción, y eso lo haremos en su debido tiempo. Ya no sé si sea en noviembre, si será en enero. La idea es proponer otro sí al acuerdo por la transparencia, en el cual se ajustan esas prácticas, o se modifican, o se eliminan, o se adicionan esas prácticas que estamos proponiendo, y las que ustedes y la Junta Directiva de los Gerentes propongan en su debido tiempo, con el propósito de mejorar y cumplir los objetivos propuestos desde el momento que se firmó el acuerdo. Ustedes tienen los objetivos, el Gobierno Nacional tiene otros objetivos, y la idea es que todos vayamos de la mano cumpliendo esos objetivos, tanto el Gobierno Nacional como el sector privado, como en el caso de ustedes.